emoción y un esfuerzo que él observa en este personaje. Otro de los elementos sería la forma. ¿Qué es la forma acá? Los objetos que estamos viendo a una persona, en este caso Pandran, los maíces, la mesa, lo que referíamos ahorita, las formas que estamos observando. Las formas que Daniel nos presenta son estos capítulos, estos apartados. Son 5 capítulos a mencionar. El número 1 es el joven militante anticolonial, donde nos habla de los primeros años de su vida en la India todavía británica, entre 1884 y 1906. El capítulo 2 sería la agronomía y militancia, el joven Kangochi. Emigra por los orígenes de este aspecto internacionalista al emigrar a Estados Unidos y también comenzar su carrera como científico agrónomo entre 1906 y 1914. El capítulo 6 se titula La Revolución Mundial y México. Es, digamos, bueno, obviamente por estar aquí, ¿verdad? Se me hizo de los más interesantes, también justamente porque es cuando habla de la imagen. Ahí sería cómo él encuentra la inserción de los proyectos o la inserción de Kangochi en los proyectos revolucionarios o revolucionarios, el internacionalismo que jugó en cuanto a lo soviético en Europa y su participación también con los grupos del agrarismo radical entre 1914 y 1930. Ese es el mismo periodo que utiliza para el siguiente capítulo, que es el Kangochi, el mexicano, donde él va a buscar su naturalización y finalmente se asienta, forma una familia en México, aunque no con una mexicana, y también revisa unos aspectos muy interesantes, justamente la naturalización, los procesos por los que había que pasar, la migración y justamente la xenofobia que había en esos momentos de los 30 en el régimen mexicano, donde justamente había esta exaltación, ¿no?, del mestizo, pero pues el mestizo mexicano, nada más. El quinto y último capítulo lo tituló Daniel El círculo que se cierra, y ahí serían los últimos años de su vida hasta que muere en 1967, pero justamente logra regresar en 1956 ya a la India como un país independizado, dejando de ser la colonia británica. Pero también es importante esta sospecha que se cierne sobre él al ver todo este tema de la Guerra Fría y justamente pues todo el pasado que él tenía representado. Ahora, ahí pues me parece también particular el aspecto que también presenta Daniel, de que no todo lo que fue el imperio indio o India, de la India británica es ahora India. La conformaron más países: Pakistán, Burma, Bután, Bangladesh, Myanmar, Nepal, por nombrar algunos. Fue algo más grande, y también ese aspecto es algo que revisa, que se me hace muy interesante, cómo estas pugnas en ese mismo momento en el que empieza a hacerse a buscarse esta independencia de la colonización británica, cómo empiezan a gestarse y todas estas tensiones que hay entre las diferentes ideologías, una muy particular, ¿no?, la musulmán, que finalmente se independiza en la forma de Pakistán. Y concluye con un epílogo que titula Hacia una historia internacionalista, que es algo muy breve, una viñeta lo menciona él, pero finalmente a mí me queda claro que esa viñeta es un punto de atención hacia que las investigaciones en realidad nunca tienen un fin, hay que poner un corte, ¿no? Pero que independientemente de eso va a seguir su vida la investigación a través de nosotros o aparte de nosotros, o aparte de Daniel en este caso, y las colaboraciones o la aportación que su trabajo en particular realiza para diferentes otras disciplinas como que voy a mencionar a continuación. Y bueno, el fondo siempre se maneja en cuanto a lo plástico como la forma y el fondo. Si no tenemos fondo no podemos entender cuál es la forma. Siempre está ese juego constante, qué es lo que está al frente, qué es lo que está atrás. Acá me gustaría referir sobre la bibliografía. Es un apartado muy importante porque justamente es todo esto que encuentra o todo lo que necesitó consultar Daniel para poder ofrecernos esta historia global. Todos los archivos, aquí menciona 7 archivos por lo menos, 17 periódicos en 4 diferentes países, cada uno de estos centros de consulta. Las entrevistas, que creo que no lo mencionas ahí, pero sí están referidas obviamente en el texto.
Y pues bueno, toda la serie de artículos y libros de cada uno de estos espacios que visita Pandrian, y que es necesario la consulta que realizó Daniel para este trabajo. Ya casi para concluir, la línea. La línea es lo que nos va a dar contorno visual de todas las cosas que observamos. Ya se fue la imagen. Bueno, pero aquí está. La línea es el contorno que nos define hasta dónde termina la figura de Pandrian, cuál es el contorno de la mesa, hasta dónde llega la ventana de la izquierda, la de la derecha, la luz tan intensa que proyecta sobre él o al fondo de la pared. Y justamente esos contornos, esas líneas, esas formas que aquí son muy dinámicas, hago referencia otra vez al dinamismo que se buscaba en esta vanguardia fotográfica. Ustedes pueden observar claramente que atrás de él hay un triángulo. Ese triángulo no es casual, nada de lo que están viendo aquí es casual, o sea, es una construcción de Tina Modotti muy lograda. Ahí tenemos una línea que hacen los mazorcas, que forma un triángulo, otro triángulo distinto con Pandrian. El hecho de tener justamente el maíz en sus manos, aparte de que hay otros frutos ahí enseguida, nada está así por placer. Sí será o habrá sido su mesa de trabajo, pero es algo completamente estudiado. Y esas líneas que aparecen ahí, pues son para darnos un retrato, un aspecto de Pandrian. ¿Cuáles son las líneas que utilizó Daniel para delinearnos a este personaje, para perfilarnos a Kangoji? Pues bueno, estos vínculos, estas conexiones, estas interacciones de las que él hablaba ayer entre los personajes, entre las posibilidades que él abre con los mexicanos, específicamente con los Flores Magón, que estaban publicando Regeneración en California ya como exiliados, y que llega a ese estado Kangoji, y aunque no está la certeza de que haya finalmente convergido o tener este vínculo tan cercano, sí hay intermediarios. O sea, ahí están estas líneas, estos puntos, estos vínculos, así como otros, con otros personajes, por ejemplo, M.N. Roy, con el que coinciden en Rusia al tratar de entrevistarse con Lenin, que se da esta entrevista, pero que este personaje los limita en cuanto a la intención que tenían Kangoji y otros indios al presentarse ante Lenin con una propuesta muy puntual. Entonces, esas interacciones, el saber cuándo hay estos puntos de conexión, por qué es que suceden, en qué condiciones es que aparecen, me parece también muy destacable, y que tendría que ver con la parte del tono. ¿Qué es el tono en esto? Son las variaciones entre luz y sombra. ¿Qué tanta luz quiero que haya en mi espacio? En este caso en una fotografía. Si no hay luz, no hay foto. Bueno, en estas épocas mucho menos. Entonces el tono lo podríamos asimilar con qué es lo que nos deja saber, en dónde se quiere acercar Daniel a su objeto de estudio. ¿Qué es lo que quiere poner atención? Acá tenemos este triángulo que destaca la figura en oscuro de Pandrian, pero también el hecho de aislar visualmente la mazorca, también como un punto de luz muy alto, aunque sea pequeño, también le da esa importancia, ¿sí? Ese contraste entre figuras hace poner atención a esos dos elementos, tanto al autor como a su obra. Entonces, ¿cuál pudiera ser este tono o estos puntos de atención en los que podríamos fijarnos a la hora de dar lectura al trabajo de Daniel? Bueno, pues hay varios apartados dentro de los capítulos que son realmente interesantes. Uno de ellos es el sabio de Chapingo, donde justamente pues va a poner todos los detalles sobre su labor en las escuelas libres de agricultura y el desarrollo ya profesional y científico sobre un campo de experimentación para desarrollar semillas. Eso que estamos viendo ahí es algo que él desarrolló, algo que él hizo. No nada más que lo haya plantado, que científicamente lo desarrolló, lo mejoró. Eso vino a ser aquí en México. Otro de las cosas a las que también pudiéramos llamar como un tono, como un punto de atención en el que Daniel nos hace fijarnos,
Es ese apartado de Kangoji y la mitología revolucionaria del siglo XX, justamente esta relación que establece con Modotti, de ella justamente ser esta persona que registra los campos de experimentación, las plantas, desde tener justamente la mazorca en su espacio muy bien delimitado, hasta algo completamente construido. Digo, todo lo demás es construido, pero esto es especialmente construido mucho más que lo demás. Siempre está esta visión de fotógrafa, desde la vanguardia de Modotti, en todos estos retratos que ella hace, en el seguimiento que tiene en las escuelas libres de agricultura, con la dirección que tuvo en ese periodo de finales de los 20, Pandran Kangoji.